Me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en las últimas semanas. No sé si fue un presentimiento, pero la atmósfera del mercado San Juan de Dios parecía haber cambiado. Siempre he trabajado allí como vendedora, ofreciendo pequeños productos y recuerdos, y tenía una clientela fiel que siempre regresaba. Pero de pronto, las cosas comenzaron a distorsionarse. Los artículos de mi puesto simplemente desaparecían. No eran solo los más baratos, sino incluso los más caros, como si alguien estuviera llevándose deliberadamente algo de valor. Al principio pensé que estaba distraída, que alguien los había tomado sin que me diera cuenta, pero los desaparecimientos continuaron, y empecé a percibir un olor extraño en el aire. Era un olor dulce, algo floral, pero con un fuerte matiz de incienso, algo pesado y perturbador. El problema era que, incluso cuando no había nadie quemando nada cerca de mi puesto, ese olor seguía ahí. No era algo esporádico, era constante, como si el aire estuviera impregnado de él. Eso empezó a ponerme cada vez más inquieta, como si algo se moviera en las sombras del mercado, observándome. Fue entonces cuando apareció por primera vez, una figura sombría y encapuchada que parecía casi flotar entre los puestos. Era una presencia extraña, como si el tiempo y el espacio a su alrededor se distorsionaran. No se podía ver su rostro con claridad, pero sabía que me estaba observando. Al principio pensé que era una más de las muchas personas que recorren el mercado, pero algo era diferente. Cuando se acercó a mi puesto, un escalofrío recorrió mi espalda. No hablaba en voz alta, pero los susurros eran claros. Hablaba de forma casi inaudible, pidiendo que entregara algo específico, pero no pude entender bien qué era. En los días siguientes, aquella figura empezó a aparecer con más frecuencia. La veía desde lejos, en medio de la multitud, pero siempre regresaba a mi puesto. Lo que más me inquietaba no era la figura en sí, sino la sensación de que me vigilaba, como si supiera algo que yo no sabía. Empecé a sentirme cada vez más tensa, mirando los pasillos oscuros del mercado, esperando ver de nuevo esa silueta acercarse. En uno de esos días, los susurros se volvieron más claros, más urgentes, y fue entonces cuando sentí que tenía que hacer algo. Ya no podía ignorarlo. Aquella noche, después de que el mercado quedó vacío y el silencio se apoderó, decidí seguir a la entidad. Era tarde. Casi no había nadie allí cuando comenzó a recorrer los pasillos oscuros del mercado. Mi decisión fue instintiva, movida por una curiosidad desenfrenada y un miedo creciente. No se dirigía a la parte más concurrida del mercado. No, se dirigía a un pasillo antiguo y mal iluminado que rara vez se utilizaba. Algo en mi estómago se revolvió, como si supiera que allí había más de lo que podía comprender. Cuando entré en ese pasillo, sentí un frío inexplicable, como si el aire a mi alrededor se condensara. El olor a flores e incienso se intensificó. Vi a la figura desaparecer entre las sombras adelante y, por impulso, la seguí. Después de unos minutos caminando en silencio, llegamos a un área que parecía olvidada por el tiempo. Al fondo, había una pequeña puerta de madera, tan vieja que parecía a punto de caerse. La figura se detuvo allí y con un movimiento extraño desapareció. Pero no pude apartar la mirada de esa puerta. Algo me decía que ahí estaba el secreto que tanto buscaba, solo que no imaginaba lo que encontraría al otro lado. Desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando solo el olor denso a incienso en el aire. Una sensación de presentimiento se apoderó de mí. La puerta de madera frente a mí parecía casi viva, como si me llamara a entrar. El miedo era palpable, pero una curiosidad aún más fuerte me impulsaba. No sabía lo que me aguardaba, pero ya no podía retroceder. Puse la mano en el picaporte, que estaba frío al tacto, y lo giré lentamente. El crujido de la madera resonó en el pasillo vacío y por un momento sentí que incluso el mercado entero se había detenido para escuchar. Cuando la puerta se abrió, una ola de humedad y aire rancio me golpeó de lleno. Lo que encontré detrás de ella no era lo que esperaba. Era una sala angosta y oscura,
con paredes de piedra que parecían llevar allí siglos. El único sonido era mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. En el centro de la sala había un círculo dibujado en el suelo, con símbolos extraños y antiguos que no reconocía. Estaban cubiertos por una fina capa de polvo, pero aún así parecían recientes, como si alguien los hubiera dibujado hace poco. Miré a los rincones de la sala, intentando entender qué sucedía allí. Era como si la atmósfera alrededor de la sala fuera más densa, casi sofocante. El olor a flores e incienso era más intenso allí, mezclado con algo más metálico, más demencial. Me sentí observada, pero no había nadie allí, solo el silencio y la sensación de que algo estaba a punto de suceder. No tenía certeza de lo que sucedía, pero sabía que no debería estar allí. Aún así, algo me impulsaba a dar un paso adelante. Era como si, de algún modo, supiera que lo que estuviera enterrado allí necesitaba ser descubierto. Fue entonces cuando algo me hizo detenerme. Miré al fondo de la sala y vi, junto a un montón de cajas y madera vieja, una pequeña escultura. Era una figura humana tallada en madera oscura, con una expresión distorsionada, casi demoníaca. Era horrible, y sabía que algo andaba mal en ella. Una sensación de pavor se apoderó de mí, como si estuviera ante algo que no debía tocarse, y en el instante en que la vi, el olor se intensificó aún más. Incienso, flores y algo podrido, algo muerto. Antes de que pudiera alejarme, escuché un susurro bajo de nuevo. No era la figura encapuchada esta vez, era una voz más profunda, más amenazadora, que parecía emanar de todas direcciones a la vez. Ahora que lo has visto, no puedes salir. El ritual debe completarse. No supe de dónde provenía, pero el miedo me paralizó. Quedé paralizada, incapaz de mover un músculo. El sonido estaba dentro de mi cabeza, como si la propia sala hablara conmigo. El tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba pesado y sentía una presión creciente sobre mis hombros. Cada respiración se volvía más difícil, más forzada, como si el espacio a mi alrededor se estrechara. Fue entonces cuando vi a la figura oscura reaparecer al fondo de la sala. Estaba inmóvil, observándome en silencio, sin mover un solo músculo. La sensación de ser observada se intensificó y, por un momento, pensé que mi mente cedería. Apuntó al centro del círculo trazado en el suelo, y una oleada de calor invadió mi cuerpo. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía impedir. Me quedé allí sin saber qué hacer, cuando de repente el aire pareció disiparse y todo a mi alrededor se desvaneció. El olor desapareció. La figura se desvaneció. Estaba de vuelta en el pasillo oscuro del mercado, con el sonido de mis propias respiraciones agitadas rompiendo el silencio. El miedo seguía conmigo, pero ya no había rastro de esa sala ni de esa presencia. ¿Qué pasó? ¿Lo había soñado? ¿O habría sido todo real? No entendía, y más que nada, no sabía si quería entender. Salí corriendo del mercado aquella noche, sin mirar atrás. Hasta hoy, no sé qué sucedió en esa sala, no sé qué vi o escuché. Solo sé que el olor nunca desapareció por completo. De vez en cuando estoy trabajando, siento cómo ese olor a incienso y flores inunda el aire, incluso cuando no hay explicación para ello. A veces parece que la figura todavía anda por ahí, observando. Y en un rincón de mi mente, sé que la presencia nunca se fue por completo. En los días que siguieron, intenté volver a la rutina. Seguí yendo al mercado, abriendo mi puesto, sonriendo a los clientes, fingiendo que todo estaba normal. Pero nada lo estaba. Esa sensación de estar siendo observada me acompañaba todo el tiempo. No importaba la hora ni el lugar. Cuando la afluencia disminuía y me quedaba sola en el puesto, sentía como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Llegué a darme la vuelta varias veces, pensando que vería de nuevo esa figura, pero nunca había nadie. Solo el vacío y el olor, el maldito olor. Hablé con otros vendedores, intentando entablar conversación de manera casual, pero nadie parecía haber visto o sentido nada extraño.
Una de las señoras más veteranas del mercado, que llevaba trabajando allí más de 20 años, simplemente me miró de manera distinta cuando mencioné el pasillo antiguo. No dijo nada directamente, pero murmuró algo como: «Hay cosas que es mejor no tocar, muchacha». No tuve el valor de preguntar más. Solo la forma en que me miró me hizo comprender que sabía algo. Quizá no todo, pero lo suficiente como para querer mantenerse alejada. Lo que me atormenta hasta hoy es que, desde aquella noche, los objetos de mi puesto nunca más desaparecieron. Como si todo hubiera vuelto a la normalidad, o como si algo se hubiera entregado y ahora estuviera satisfecho. Pero eso me asusta más de lo que me tranquiliza. Era como si todo aquello tuviera un propósito, como si me hubieran usado, envuelta en algo que no comprendo. Y ahora que ha terminado, o al menos parece haber terminado, el silencio es aún peor, porque me quedo esperando que empiece de nuevo en cualquier momento. Intenté volver a ese pasillo una vez, una semana después. Reuní valor, fui hasta el fondo del mercado, esperé a que el lugar se vaciara. Pero la puerta ya no estaba allí. Donde debería haber estado la sala, solo había pared. Un fragmento de azulejos viejos agrietados y polvo. Ninguna señal de que alguna vez hubo una entrada allí. Pensé que me estaba volviendo loca. Empecé a cuestionarlo todo. Pero recuerdo el olor, la textura de la madera en mi mano, la sensación aplastante de miedo. Eso no fue imaginación. Estoy segura. A veces sueño con esa figura. Me despierto con el olor impregnado en la ropa, incluso horas después de haber salido del mercado. Y en los días que me despierto más confundida, juro que veo la escultura de madera en algún rincón de la habitación solo por un segundo, antes de que desaparezca. Nunca la he tocado, nunca traje nada de allí, pero siento que parte de mí aún está atrapada en ese lugar, como si de alguna forma hubiera cruzado una frontera. Y, desde entonces, ya no soy la misma. Hubo una noche específica en que todo empeoró. Me desperté con un fuerte estruendo proveniente de la sala, como si algo se hubiera caído. Corrí a ver, pensando que alguien había irrumpido en mi casa. Pero la puerta estaba cerrada con llave, todas las ventanas clausuradas. En el suelo encontré una vela caída, de esas que uso para emergencias, justo en el centro de la habitación. El problema es que esa vela estaba guardada dentro de una caja en el armario, y nadie más tenía acceso a ella. En ese instante sentí ese olor familiar, flores mezcladas con incienso y un ligero toque a quemado. A la mañana siguiente fui a trabajar intentando olvidar lo sucedido, como he estado haciendo con todo. Pero, tan pronto como llegué al puesto, me di cuenta de que alguien ya había hurgado allí. Las telas estaban fuera de lugar y una de las repisas tenía marcas de algo arrastrado. Una vez más, nadie vio nada, ni las cámaras del mercado, que, según el guardia de seguridad, estaban extrañamente sin grabación esa noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que, por más que intentara llevar mi vida con normalidad, aquello estaba pegado a mí. No importaba dónde fuera, ni lo que hiciera. Empecé a anotar cada cosa extraña que sucedía. Una sombra en la pared que desaparecía cuando la miraba. Un susurro a media tarde, cuando el mercado estaba lleno. Un cliente que se detenía, me miraba fijamente y luego se marchaba sin comprar nada. Pequeñas cosas, pero que al sumarse formaban un patrón. Todo apuntaba hacia mí, como si hubiera sido marcada. Y lo peor es que no había manera de librarme de eso, porque ni siquiera sé exactamente qué hice esa noche. Solo seguía una figura sombría. Solo entré en un pasillo. El clímax ocurrió exactamente un mes después de aquella noche. Era día festivo y el mercado estaba casi vacío. Ya estaba cerrando mi puesto cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Me di la vuelta y vi la figura, detenida, inmóvil, cerca del puesto de frutas, con la cabeza ligeramente inclinada. La capucha aún ocultaba el rostro, pero los ojos era como si brillaran de manera enfermiza. Quedé paralizada, sosteniendo una caja en las manos. Levantó el brazo lentamente y señaló de nuevo, no hacia mí, sino hacia algo detrás de mí.
Giré el rostro despacio, y no había nada. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Pero encima de mi puesto, sobre la mantelería roja que siempre uso, estaba la escultura. Era ella, la misma, la maldita escultura de madera oscura, con el rostro distorsionado. Juro por todo que nunca la toqué, nunca traje nada de esa sala, pero allí estaba, inmóvil, como si siempre hubiera formado parte de mis cosas. Nadie en el mercado vio quién la puso. Ninguna cámara lo registró. No sé si fue una advertencia, un regalo o una amenaza. Solo sé que, desde ese día, nunca volví a dormir bien. Guardé la escultura en una bolsa negra y la tiré a la basura, pero al día siguiente, cuando fui a abrir mi puesto, estaba allí otra vez, en el mismo lugar, exactamente de la misma manera. Ya no sabía qué hacer. Lo intenté de todas las formas. Arrojé la escultura a la basura varias veces y siempre volvía. No sé cómo ni por qué. Simplemente aparecía allí, en el centro de mi puesto, con la misma mirada vacía y cruel. Empecé a temer el momento en que alguien se diera cuenta. No quería que la gente se enterara. No quería que nadie viera a la figura y preguntara, porque cuanto más pensaba en eso, más sentía que las respuestas estaban fuera de mi comprensión. No era algo simple, era algo que se alimentaba de mi confusión, de mi miedo. Y entonces sucedió. Una tarde, todo el mercado parecía extraño. El olor a incienso era más denso que nunca. No era solo un aroma, sino varios mezclados, como si un gran ritual estuviera a punto de comenzar. Mis párpados estaban pesados y el ambiente parecía distorsionado, como si estuviera soñando. La figura estaba allí de nuevo. Ya no venía a susurrar, sino que parecía esperar a que me acercara a ella. Una presencia fría, cada vez más intensa, como si todo el mercado estuviera enredado en esa telaraña invisible. Levanté la cabeza y la sala apareció en mi mente. Aquella sala con la puerta que desapareció, con el círculo en el suelo, los símbolos y la escultura. Como si el mercado se hubiera transformado en un reflejo de aquella sala. Cuando intenté acercarme a la figura, sentí un bloqueo, como si mi mente estuviera siendo arrastrada a un lugar oscuro y profundo donde la realidad ya no tenía control. La figura simplemente permaneció allí, sin mover un dedo. Ya no hablaba, pero sus ojos estaban fijos en mí como si me analizaran por completo. Y fue así, de repente, que todo se detuvo. El olor desapareció. La figura se desvaneció. El mercado volvió a la normalidad. No sé qué pasó. No sé qué quería de mí, o qué hice para atraer todo aquello. Desde ese día, nada más extraño ocurrió. La escultura ya no apareció más, y el miedo, por más intenso que fuera, pareció disiparse. Pero lo que más me asusta es el silencio que llegó después. Como si todo aquello hubiera sido una fantasía, pero una fantasía que tocó un punto en mi alma que no puedo explicar. Ahora, cuando regreso al mercado San Juan de Dios, aún siento esa sensación. No es constante, pero está ahí, latente. Algo me dice que el mercado guarda algo, y, a veces, me hallo preguntándome, ¿fui la última persona en ver a la figura? ¿Existirá aún algún fragmento de ese ritual en algún rincón oscuro que nadie más haya notado? No lo sé, pero sé que, en el fondo, mi vida nunca será la misma. Siempre he trabajado de noche, en esas horas en que el edificio estaba vacío y silencioso. La rutina de intendente nunca me ha molestado. Al contrario, me gustaba el silencio y la paz que traía la noche. El edificio donde trabajaba era viejo, en el puro centro de Guadalajara, y tenía ese olor a madera antigua mezclado con polvo que se esparcía por todos los pasillos. A veces, hasta sentía que ese olor era un poco agobiante, pero nada que me quitara la concentración del trabajo. Las luces del área administrativa siempre estaban apagadas cuando empezaba, y la única iluminación venía de los postes de afuera, que apenas alumbraban las ventanas rotas del último piso. Era el único momento en que el edificio parecía realmente muerto,
sin nadie que mirara, sin nadie que hablara. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. No sé si era una sensación o de verdad algo estaba pasando, pero empecé a notar ruidos extraños. Al principio, pensé que era el viento, o tal vez algún otro trabajador dejando puertas abiertas sin querer. Pero no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de algo que me puso en alerta. Una puerta se cerraba sola al final del pasillo, sin ninguna explicación. Me quedé parado, mirando esa puerta, tratando de entender qué había pasado. El edificio estaba completamente vacío. No había nadie más ahí. Lo que más me inquietó fue la sensación de que alguien me estaba observando, pero no podía ver de dónde venía. Fue en una noche particularmente caliente, cuando las cosas se pusieron peor. Estaba limpiando el piso más alto, ese que ya nadie usaba. Las luces ahí parpadeaban todo el tiempo, y el aire se sentía más pesado. Siempre evitaba ese piso, pero esa noche el trabajo me obligó a subir hasta allá. Mientras pasaba el trapo por el suelo, escuché pasos. Pero no eran pasos normales, eran pasos ligeros, casi como si alguien estuviera flotando. Me di la vuelta rápido, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, excepto por el sonido que ahora parecía retumbar por todo el piso. Me detuve, sin saber si debía seguir o regresar, pero la sensación de que me estaban viendo me tenía paralizado. Fue cuando miré al final del pasillo y vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar bien. Una figura, una sombra que parecía estar esperándome. No era una persona, no era un ser humano, y su forma no tenía sentido. Intenté acercarme, pero la sensación de frío fue tan intensa que casi no podía respirar. La figura parecía más una silueta hecha de humo, sin detalles, pero con una presencia tan fuerte que sentía que me absorbía. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. Sin saber qué hacer, traté de correr, pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, algo pasó que me dejó sin reacción. Las puertas del piso se cerraron solas, una por una, con un estruendo tan fuerte que parecía que todo el edificio estaba temblando. Ya no sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Intenté abrir las puertas, pero estaban trabadas, como si una fuerza invisible las estuviera sosteniendo desde dentro. El miedo era tan grande que mis manos temblaban y mi respiración estaba acelerada. No había nadie que me ayudara y yo estaba atrapado en un piso vacío, con esa cosa, fuera lo que fuera, mirándome desde lejos. Lo único que podía escuchar eran mis propios latidos acelerados y el sonido apagado de mis pasos tratando de alejarme de la figura. El pánico me estaba dominando, pero algo me decía que no debía salir corriendo, que algo más pasaría si lo hacía. Me quedé parado, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando sentí algo aún más raro. El aire estaba más denso, como si estuviera cargado de electricidad. El ruido de mis propios pasos parecía amplificarse por ese silencio abrumador, y yo seguía sintiendo esa mirada fija, como si la figura frente a mí me estuviera analizando con una frialdad que asustaba. Sabía que debía salir de ahí, pero no podía. No podía moverme. Mi mente estaba desesperada, buscando una explicación lógica para lo que estaba pasando, pero nada tenía sentido. En un impulso, corrí hasta la puerta más cercana, intentando abrirla, pero la perilla estaba helada, como si el metal estuviera congelado. Traté de forzarla, pero la puerta no se movía. Miré hacia el otro lado del pasillo y vi que la figura estaba más cerca. Sus contornos parecían empezar a definirse, y era imposible ignorar que esa presencia era totalmente sobrenatural. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. El miedo era físico. Podía sentir cada fibra de mi cuerpo gritar para salir de ahí, pero el miedo mismo me impedía hacer cualquier movimiento. Fue entonces cuando una sensación de frío cortante me envolvió. Mis huesos dolían y sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera asfixiando. Miré a mi alrededor, pero el pasillo parecía cada vez más largo y la figura estaba más cerca. No entendía qué estaba pasando, pero la sensación de que aquello no era normal me ponía la piel de gallina de una manera que no sabía cómo describir.
Ya había oído historias de fantasmas, pero nunca imaginé que un día viviría algo así. Lo peor de todo era la sensación de impotencia, de estar arrinconado por algo que no podía ver claramente, pero que estaba ahí, a mi alcance, esperando. Fue cuando, en un momento de desesperación, finalmente me moví para tratar de escapar, intentando no mirar atrás, aunque sabía que no podría huir de eso. Corrí lo más rápido que pude, pero antes de llegar al final del pasillo, escuché una voz baja, casi un susurro, que me hizo detenerme de golpe. No pude entender las palabras, pero el sonido era tan helado, tan vacío, que parecía venir del mismito fondo del edificio. Me quedé congelado, el miedo ahora controlando por completo mi mente, y fue en ese preciso momento que las luces empezaron a parpadear, como si el edificio estuviera respondiendo a esa presencia. Las luces se apagaron por completo, y la oscuridad se apoderó del lugar de una manera que fue casi física. Ahora estaba sumergido en una oscuridad tan densa que no podía distinguir dónde estaba la figura. El sonido de mis propios pasos resonaba, y el silencio entre un sonido y otro era insoportable. Fue cuando me di cuenta de que las puertas habían vuelto a abrirse lentamente, como si me invitaran a entrar más profundo en esa pesadilla. Sabía que no podía quedarme más ahí, pero no tenía fuerzas para irme. Algo dentro de mí sentía que, si me iba, nunca sabría qué estaba pasando realmente en ese edificio. Terminé entrando a una de las salas, medio empujado por la necesidad de esconderme o, qué sé yo, alejarme de esa cosa que parecía acercarse. Era una sala antigua, con muebles cubiertos por sábanas blancas y polvo acumulado por todos lados. Cuando cerré la puerta detrás de mí, noté que el ruido había parado. Era como si el edificio hubiera contenido la respiración conmigo adentro. Me recargué en la pared y me quedé ahí, tratando de escuchar cualquier señal de lo que pasaba afuera. El problema es que el silencio también empezó a volverme loco. Ya no sabía qué era peor, el ruido de los pasos o el vacío total de sonido. De repente, escuché un chasquido dentro de la sala. Mis ojos corrieron de inmediato hacia el sonido y vi una de las sábanas que cubrían los muebles empezar a moverse, muy despacito. El trapo se deslizó solo, dejando al descubierto una silla antigua, de esas con respaldo alto y brazos de madera. Pero no era solo la silla, había algo sentado ahí. Algo que no vi bien, pero que podía sentir. El aire alrededor de la silla era diferente, más frío, y parecía que la sombra que se formaba ahí no pertenecía a ningún objeto de la sala. Fue en ese momento que una sensación muy clara me golpeó. Esa cosa estaba atrapada ahí, y no le gustaba que la observaran. Mi garganta se cerró. La puerta detrás de mí empezó a rechinar, aunque estaba cerrada. No había viento, no había corriente de aire ahí. Aún así, la madera rechinaba como si algo quisiera entrar o salir. Sentí una presión fuerte en la cabeza, como si mi mente estuviera siendo obligada a recordar algo que nunca viví. Era como una especie de opresión mental, difícil de explicar. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un zumbido empezó en mis oídos. Intenté cerrar los ojos y controlar la respiración, pero lo único que podía pensar era en salir de ahí. Aunque no tuviera cómo explicar nada de eso, mi instinto me decía que necesitaba irme antes de que fuera tarde. La perilla comenzó a girar sola, no despacio, sino de una forma nerviosa, como si alguien estuviera tratando de entrar desesperadamente. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero solo estaba esa puerta y una ventanita alta en la pared, imposible de alcanzar. La perilla paró, y al segundo siguiente, algo golpeó fuerte la puerta. 3 golpes secos, pesados, que retumbaron por toda la sala. En el tercer golpe, la luz dentro de la sala explotó. Literalmente, reventó el foco. Me quedé en la oscuridad total. En ese momento, tuve la certeza de que lo que fuera que estuviera ahí conmigo no solo quería asustar, parecía que quería que yo viera, que entendiera. De repente, la temperatura bajó de golpe. Yo temblaba, pero no solo de frío. Sentí un escalofrío tan intenso que parecía que algo atravesaba mi piel. La puerta se abrió lentamente, sola,
Detrás de ella, el pasillo estaba vacío de nuevo, pero ahora el ambiente parecía deformado. Las paredes se veían más cerca, el techo más bajo. Mis ojos intentaban encontrar la figura de antes, pero ya no estaba ahí. Aún así, sabía que no se había ido. Algo dentro de mí me decía que eso tenía un propósito, y que, por alguna razón, yo ahora formaba parte de eso. Poco a poco, caminé de vuelta al pasillo, aunque no sabía exactamente a dónde ir. Todo parecía fuera de lugar. El suelo, que antes rechinaba con el peso de mis pasos, ahora estaba completamente silencioso. Ningún sonido, ni siquiera el de mis propios zapatos. Empecé a darme cuenta de que algo estaba mal con el tiempo ahí dentro. El reloj en mi muñeca se había detenido exactamente a las 2:17 y parecía que ese momento se repetía de alguna forma. Miré por la ventana de una de las salas y la calle afuera estaba idéntica a la última vez que la vi. Sin carros, sin movimiento, sin sonido de la ciudad. Como si el edificio estuviera aislado del mundo entero. Di un brinco cuando escuché una respiración pesada viniendo de algún lugar detrás de mí. No era un sonido lejano, estaba bien cerca. Cuando miré hacia atrás, no vi nada, pero sentí como si alguien estuviera ahí. El olor en el aire cambió, se volvió más fuerte, más húmedo, con un toque metálico, como sangre vieja. Y fue en ese momento que escuché un ruido muy claro de algo siendo arrastrado por el suelo, justo al final del pasillo. Eso me pegó de una manera que es difícil describir. No era solo miedo, era algo más instintivo, como si mi cuerpo intentara advertirme que eso no era solo una presencia espiritual, era algo que podía hacer daño. Lo único que se me ocurrió fue intentar irme de cualquier manera. Corrí escaleras abajo, golpeando los pasamanos, tropezándome en los escalones, tratando de no mirar atrás. Con cada piso, la sensación de ser seguido solo aumentaba. Cuando llegué a la planta baja, vi que la puerta principal estaba abierta de par en par. Eso me dio un alivio enorme, como si el mismito edificio me estuviera echando. Crucé la entrada lo más rápido que pude, y cuando pisé la banqueta, todo pareció volver a la normalidad. La calle estaba viva otra vez, los sonidos de la ciudad regresaron, y el aire era diferente, más ligero. Miré atrás, y la puerta del edificio estaba cerrada, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, traté de hablar con el administrador del edificio. Me dijo que nadie más tenía la llave de ese último piso, que siempre estaba cerrado y que, de hecho, los antiguos administradores habían sellado la entrada hace años, después de un incidente que nunca se explicó bien. Cuando insistí, solo me miró serio y dijo que si había logrado entrar ahí no fue por medios normales, y después de eso, simplemente no quiso seguir hablando conmigo, como si lo que pasó fuera un tema prohibido. Eso me dejó aún más inquieto. Desde entonces, nunca más volví al edificio. Pedí un traslado y hasta hoy evito pasar por esa calle. Lo más extraño de todo es que, a veces, cuando paso cerca de ahí por casualidad, siempre siento un frío que me recorre la espalda. Y, lo juro por todo, ya he visto a esa misma figura parada del lado de adentro, mirando por la ventana del último piso, como si estuviera esperando a alguien, tal vez a mí. A veces, todavía sueño con ese edificio. A veces, siento que estoy de vuelta ahí atrapado en la misma pesadilla que viví esa noche. Pero cuando despierto, todo vuelve a la normalidad. No puedo evitar pensar que, de alguna manera, ese espíritu aún está esperando algo. No sé qué quiere, no sé qué pasó en ese piso, pero el miedo que sentí ahí, esa presencia, todavía está conmigo. Cada vez que paso cerca de ese lugar, aunque sea solo por la calle, el aire se siente más pesado. La pesadilla nunca se va, solo se esconde, esperando el momento justo para volver. No le he contado a nadie lo que pasó y nunca más busqué respuestas. Algo dentro de mí me dice que es mejor dejar las cosas como están. La sensación de estar siendo vigilado nunca se fue del todo, y siempre que cierro los ojos por la noche, aún escucho esos pasos, el zumbido en los oídos. Sé que estoy siendo ridículo, pero es como si no pudiera desprenderme de ese edificio.
como si esa cosa, esa presencia, aún me estuviera esperando. Al final, lo que realmente me asusta es que, por más que intente ignorarlo, ese lugar y esa figura todavía están en mi mente. Todavía me persiguen, incluso después de tanto tiempo. La sensación de estar siendo observado, de ser una presencia no deseada en ese espacio, nunca se va. No sé qué pasó ahí esa noche, ni por qué fui elegido, pero sé que lo que vi no fue un delirio. Lo que pasó esa noche fue real, y no lo puedo explicar. Tal vez, en el fondo, solo estoy tratando de convencerme de que eso no fue nada, que fue solo una pesadilla. Pero la verdad es que sé que no lo fue. Algo muy extraño ocurrió ahí, algo que aún no puedo entender, pero que me dejó marcado de una forma que nunca podré explicar. Hasta hoy, cuando estoy en silencio, en lugares vacíos, tengo la sensación de que no estoy solo. Y ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, me asusta profundamente. Ya no tengo más respuestas, solo sé que el edificio sigue ahí, y que, de alguna forma, lo que me pasó esa noche todavía está ocurriendo, esperando que alguien más suba hasta ese último piso. Espero que, quien sea, esté preparado para enfrentar lo que yo enfrenté, porque la sensación de estar perdido en algo que no puedes entender, de estar a merced de algo invisible, es lo más aterrador que he vivido. Me di cuenta de que algo extraño ocurría en esa estación desde hacía más tiempo del que me gustaría admitir. Trabajo como guardia nocturno en la estación de tren de Guadalajara, una de las más transitadas, así que estoy acostumbrado a la rutina. La mayoría de los pasajeros pasa rápido y ni nos damos cuenta de la hora, pero hay un nivel inferior que siempre me ha causado malestar, una sensación rara que no podía explicar. Cuando la noche se vuelve más silenciosa, el lugar parece transformarse, como si allí existiera algo que no debería estar. Algunas personas que trabajaron allí en décadas pasadas decían que pasajeros desaparecían, pero nadie lograba confirmarlo. Simplemente desaparecían, y nadie volvía a hablar del tema. Era una noche de lluvia intensa. Yo estaba haciendo mi ronda, con el frío cortante del invierno entrando por las ventanas. El sonido del agua golpeando el vidrio de la caseta siempre llevaba una sensación de soledad a la estación. Pero aquella noche fue más opresivo. Bajé al nivel inferior, ese nivel que siempre me ponía nervioso. El lugar estaba vacío, excepto por un hombre parado en el andén. Él miraba fijamente al tren, pero ese tren nunca llegó. En realidad, no había ningún tren programado para esa hora. Lo único que llegaba era la tormenta afuera, con el viento azotando las paredes de la estación. Me acerqué sintiendo un incómodo presentimiento. Algo no estaba bien. El hombre vestía de manera anticuada, como si hubiera salido de una película antigua. No parecía un pasajero común. Era como si no perteneciera a este tiempo. Su mirada estaba ausente, como si esperara algo que yo no entendía. La sensación de que ese hombre no estaba realmente allí, sino en algún lugar lejano, me molestaba cada vez más. Me acerqué con más cautela, intentando entender qué sucedía. Y entonces, cuando estuve a menos de 5 metros de él, el hombre simplemente desapareció. No fue un movimiento rápido ni un sprint, sino como si se hubiera evaporado. Parpadeé y él había desaparecido sin dejar rastro. La visión me dejó helado. ¿Qué acababa de ver? Sabía que no estaba alucinando. Esa estación ya me había asustado antes, pero nada como eso. Mi corazón latió con fuerza mientras miraba alrededor, buscando cualquier señal de dónde pudiera haber ido. No había ningún rincón donde pudiera esconderse. El pasillo estaba completamente vacío. Sentí que estaba presenciando algo que no debía, algo que no pertenecía a este mundo, como si el tiempo se distorsionara allí. No pude volver a mi puesto de inmediato. En lugar de eso, busqué respuestas. Decidí investigar la historia de la estación, como si hubiera algo más que simples rarezas. Y fue entonces cuando hallé la leyenda del tren perdido. Hace décadas, un tren partió de la estación con cientos de pasajeros, pero aquel día nunca llegó a su destino.
y nadie supo jamás qué pasó con aquellos viajeros. Lo único que quedó fue una memoria en forma de eco, una desaparición que desafiaba el tiempo, una historia que nadie quería creer, pero que estaba allí con pistas desperdigadas por la propia estación. El hombre que vi esa noche, quizá era uno de esos pasajeros, un eco atrapado en el tiempo. Ahora, cada vez que estoy en esa plataforma, la sensación de inquietud crece. No sé qué pasó aquella noche, pero algo me dice que la estación de Guadalajara guarda más secretos de los que cualquiera imagina. Y tal vez, de alguna manera, lo que vi nunca desapareció realmente. Cada noche que regreso a mi turno, la sensación de ser observado aumenta. Intento no darle muchas vueltas, concentrándome en el trabajo, pero algo ha cambiado. La estación ya no es la misma para mí, y pensar que ese hombre podría ser uno de esos pasajeros perdidos, de alguna forma atrapado en el tiempo, me persigue. No era un ser común, eso es seguro. La forma en que desapareció, como si el tiempo lo engullera, es algo que no logro sacarme de la cabeza. Las frías paredes de la estación ahora me parecen más pesadas, como si guardaran secretos más profundos de lo que cualquier leyenda antigua cuenta. Parece que no soy el único en notarlo. Últimamente, he visto a otros vigilantes evitar el nivel inferior, como si algo los repelia. Los rumores circulan y algunos mencionan el tren perdido. No sé si es coincidencia o si realmente sienten lo mismo, pero hay un murmullo, como si la gente prefiriera no hablar del tema para no profundizar en algo increíble. Pero yo lo vi con mis propios ojos, y eso no fue solo una ilusión. El hombre, la desaparición, la sensación de que había algo en el aire que no se podía tocar, pero sí percibir con cada paso. Decidí volver a la estación aquella noche. La lluvia era más intensa y la estación parecía desierta. Solo el eco de mis propios pasos recorría los pasillos vacíos. Llegué de nuevo al nivel inferior, donde todo sucedió y la atmósfera estaba aún más densa, como si el aire cargara el peso de la historia que había ocurrido ahí. El reloj en la pared marcaba una hora extraña, pero era difícil saber si funcionaba. No quise mirar atrás, como si supiera que un movimiento en falso podría traer algo de vuelta. Fue entonces cuando noté algo que antes no estaba allí. Una puerta que no existía la noche anterior. Me dirigí a ella con el corazón acelerado y la abrí. Lo que vi al otro lado fue una estrecha escalera que bajaba a un pasillo aún más oscuro. Había algo allí, podía sentirlo, algo que me atraía, como si la estación me invitara a descubrir más, a entrar en un lugar prohibido. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí gritó que me fuera, que no avanzara más. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Entré. El corredor parecía no tener fin. Cuanto más caminaba, más se cerraba el espacio a mi alrededor. El sonido de mis pasos sonaba amortiguado, como dentro de una burbuja. No sabía a dónde me dirigía, pero algo me guiaba. Me interné más, hasta que la luz de las lámparas detrás de mí empezó a desvanecerse. Mi celular no tenía señal. Todo estaba demasiado silencioso. La sensación de ser observado regresó con fuerza, y el miedo creció en mi interior. No debía estar allí. Algo estaba muy mal, pero no sabía qué. De pronto, escuché un sonido al fondo del corredor. Era bajo, casi imperceptible, como si alguien susurrara mi nombre. Me detuve de inmediato. El eco no sonaba natural, no rebotaba en las paredes como debería. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Se me erizaron los brazos. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente me jugaba una broma, pero cuando di 2 pasos más, lo oí de nuevo, esta vez más claro. Alguien susurrando mi nombre como si me conociera. Eso me paralizó. Miré atrás y ya no vi la puerta por la que entré. El pasaje había desaparecido. Empecé a correr, tratando de averiguar si era una pesadilla, si dormía en algún rincón de la estación. Pero los detalles a mi alrededor estaban demasiado vivos para ser un sueño. El olor a humedad, el goteo de un tubo oxidado, la leve vibración del suelo como si un tren se aproximara.
Y entonces oí el silbato. No podía ser. Ese sonido, fuerte, antiguo, rasgando el aire, era de un tren de vapor. En ese nivel de la estación no había vías ni nada que justificara ese ruido. A pesar de ello, sonó fuerte y claro, y poco después percibí las ruedas de hierro rozando rieles inexistentes. La tenue luz al fondo del corredor parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Todo quedó a oscuras. Solo podía oír el tren acercándose y luego voces, muchas voces a la vez, murmurando oraciones, lamentos o frases inconexas. Una repetía sin cesar: seguimos aquí, seguimos aquí. Cerré los ojos, respiré hondo y me apoyé contra la pared. Sentí que ésta vibraba levemente, como si algo enorme pasara al otro lado. Un viento gélido me golpeó el rostro y luego sentí un roce en la nuca como dedos fríos. Me giré de un salto, pero no había nada. Lo único que vi fue una luz tenue reapareciendo al fondo del pasillo, donde antes reinaba la oscuridad. Corrí hacia ella, desesperado, rezando por encontrar una salida, cualquier cosa. Cuando alcancé la luz, me di cuenta de que ya no estaba en el mismo pasillo. Estaba de nuevo en la plataforma, la misma de antes, pero todo había cambiado. Las paredes estaban demasiado limpias, los letreros parecían recién colocados. Miré a mi alrededor y no había nadie, ni una persona, ni rastro de lluvia. Miré el reloj y marcaba 03:17, pero en mi celular decía 01:46. ¿El tiempo había cambiado? Regresé a la caseta tan rápido como pude. Nadie vino a relevarme esa noche. Cuando amaneció y la estación se llenó de gente, todo parecía absolutamente normal. Casi dudé de mí mismo, hasta que, al revisar las cámaras del nivel inferior, noté que parte de la grabación había desaparecido. Entre la 1:30 y las 3:00, las imágenes quedaron en negro. No había rastro de mí, ni rastro del hombre, nada. Solo el silbato, que apareció como interferencia en el audio, un silbato antiguo, repetido 2 veces. Nunca volví a bajar a ese pasillo, nunca más. Durante semanas intenté no pensarlo, pero es imposible. El silbato sigue sonando en mi cabeza, como si se hubiera quedado atrapado allí. A veces, incluso fuera del trabajo, juro que escucho ese sonido a lo lejos, especialmente cuando estoy solo o en plena noche. Hablé con uno de los vigilantes más veteranos, tratando de mencionar el tema sin que sonara a locura. Cuando hablé del nivel inferior, él guardó silencio un momento y luego dijo: hay cosas allí que no estamos destinados a entender. La forma en que lo dijo, con una calma forzada, me hizo dar cuenta de que él también había visto o escuchado algo. Pero nadie quiere hablar. Nadie quiere remover eso de nuevo. Seguí trabajando, pese al miedo. Es difícil explicar por qué. Quizá una parte de mí buscaba una confirmación, alguna señal de que aquello realmente sucedió y que no estaba volviéndome loco. Y entonces, una madrugada cualquiera, mientras hacía la ronda en el nivel principal, noté algo extraño. Todos los relojes de la estación se habían detenido, exactamente a las 03:17, la misma hora que vi en la plataforma esa noche. Quise avisar a los técnicos, pero cuando vinieron a revisar, los relojes funcionaban con normalidad. Como si nada hubiera pasado. Solo yo lo vi, o solo yo debería verlo. Después de eso, dejé de buscar explicaciones. El miedo se apoderó de todo. Hubo una noche en que un tren se detuvo en la vía equivocada, sin aviso ni maquinista visible. Los pocos pasajeros que esperaban quedaron desconcertados, y el tren permaneció allí 5 minutos, completamente inmóvil. Las puertas no se abrieron, y de repente se marchó. Desapareció entre los rieles como si entrara en un túnel invisible. Cuando busqué registros de ese tren, no había nada en los horarios ni en el sistema, como si nunca hubiera existido. No fui el único que lo vio. Otro guardia del nivel superior también lo presenció, pero se negó a hablar. Renunció 2 días después. La estación sigue operando con normalidad, como si todo estuviera bien. Los pasajeros van y vienen. Nadie sospecha lo que hay en el nivel inferior. Nadie sabe qué pasó con el tren desaparecido hace décadas.
Pero yo sé que lo que vi no fue imaginación. Está atrapado ahí, como si aquel lugar fuera engullido por un agujero en el tiempo. He pensado en renunciar, pedir traslado, pero es como si algo aún me atrajera hacia ese lugar. Una parte de mí quiere entender, pero la otra muere de miedo de descubrir algo que no debería. Hasta hoy no logro explicar con exactitud lo que viví esa noche. Y lo peor es la sensación de que puede volver a suceder en cualquier momento, que el hombre puede aparecer de nuevo, que ese pasillo se abrirá otra vez cuando menos lo espere. He intentado volver, pero la puerta ya no está, como si nunca hubiera existido. Las cámaras siguen fallando a la misma hora, siempre entre la 1:30 y las 3:00. No importa el día. Parece que ese tramo de tiempo quedó atrapado allí, y todo lo que sucedió simplemente paró de golpe, sin aviso, como si solo hubiera dejado una señal de que aún está allí, esperando. Hasta hoy, nada extraño ha ocurrido nuevamente en la estación. O quizás mi mente me engaña, pero algo en mi interior sabe que no fue un error. Quizás sea el único en notarlo, pero a veces siento que el tiempo allí sigue roto, como si lo que pasó esa noche aún aguardara repetir. Cuando miro a los pasajeros, veo sus rostros vacíos y me pregunto, ¿habrá alguno que haya notado lo que vi? ¿Sentirán esa presión? ¿Esa sensación de que el lugar está lleno de ecos sin resolver? He intentado convencerme de que fue una pesadilla, pero, en el fondo, sé que no lo fue. No es normal perder la noción del tiempo, ver a un hombre desaparecer y escuchar un tren que nunca llegó. No es normal que una estación entera se detenga y no poder hablar de ello sin que te miren como un loco. La verdad es que, desde esa noche, algo cambió en mí. Sé que hay algo en el subsuelo de esa estación, algo que aún no he entendido del todo y tal vez nunca lo logre, algo que parece estar esperando más, pero ¿por qué? Quizá eso sea lo que más me aterra, no saber. Saber que parte de mí quedó atada a ese lugar, como si la estación no me dejara ir, como si se hubiera apoderado de algo en mí. Por más que intente seguir adelante, siempre pienso en la posibilidad de que algo pueda repetirse, como una historia sin fin o un recuerdo que nunca se borra. ¿Y si algún día el tren realmente vuelve? ¿Y si el hombre vuelve a aparecer, esperando algo que nunca tuvo? Nunca sabré si fue real o simplemente mi mente intentando comprender algo inexplicable. Pero mientras esté en la estación, a cierta hora de la noche, una parte de mí sigue esperando y al mismo tiempo teme lo que pueda suceder. Quizá todo esté en pausa, pero ¿y si no está? Tal vez me haya convertido en parte de la historia de esa estación y lo peor, quizá nunca logre salir de allí. Al principio, pensé que solo eran los sonidos normales del almacén. El ruido de las máquinas trabajando, el roce de los rollos de tela al moverse, el viento golpeando las ventanas de hierro. Era una rutina tan común que ya formaba parte de todos mis turnos. Pero con el tiempo, comencé a notar algo extraño, como si la atmósfera del lugar cambiara después de que se apagaran las luces. Las sombras parecían más densas y el sonido del viento más pesado. Al principio me convencí de que era solo mi imaginación, que el cansancio me jugaba trucos, pero eso no desaparecía. Lo más desconcertante eran las siluetas. No eran sombras normales, no era solo el reflejo del movimiento de las máquinas o el vaivén de las telas. Había algo allí, algo que me observaba. Empecé a sentir esa presencia, casi como una sensación de que me seguían. Miraba a los rincones del almacén, donde las pilas de rollos de tela eran gigantescas, y siempre percibía un movimiento a lo lejos, algo que antes no estaba. Era una sensación indescriptible, como si algo me rondara, me acechara. Al principio pensé que era algún otro empleado o trabajador, pero nunca veía a nadie. En una de esas noches, tras semanas de sentir esa presencia, decidí intentar algo. Sabía que era una locura, pero la sensación de ser seguido me consumía. Me aventuré hasta el fondo del almacén, donde las pilas de telas eran tan altas que apenas podía ver el final del pasillo. A cada paso que daba,
El frío aumentaba. No era solo el aire gélido de la madrugada, era algo diferente, como si la atmósfera se volviera más densa. Con cada giro de pasillo, la silueta parecía más cercana, pero nunca lo bastante para verla con claridad. La sensación de frío era insoportable. Al mismo tiempo, había algo que parecía paralizarme. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Miraba a mi alrededor, intentando encontrar lo que me seguía, pero solo veía sombras. Fue entonces cuando sentí algo detrás de mí. No escuché pasos, pero la presión del aire cambió. Un peso, como si el lugar entero respirara. Me giré ya medio aterrado y vi la silueta más claramente que nunca. Era una forma oscura y amorfa que se movía despacio, como si me estudiara, esperando el momento para acercarse, y en ese instante entendí, no estaba solo allí. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero no pude. Estaba paralizado. El miedo me dominaba y el aire era más frío que nunca. La silueta estaba más cerca ahora, casi rozándome, pero aún así no lograba distinguirla bien. Parecía estirarse y moverse como una sombra sin forma definida, pero con una presencia imposible de ignorar. Sentía la piel erizarse, como si algo se comunicara conmigo dentro de mi mente, de una forma que no podía comprender. Y entonces vi, al fondo, una puerta que nunca había notado antes, oculta entre las pilas de tela. Algo me decía que fuera hacia ella. Algo me obligaba. La puerta estaba vieja, pero no parecía pertenecer al almacén. No había explicación para que estuviera allí, entre esas montañas de tela. La madera era oscura, casi negra, y el cerrojo totalmente oxidado. Debería haber regresado, darme media vuelta y olvidar todo, pero algo dentro de mí, algo muy profundo, me impulsó a abrirla. Con las manos temblorosas giré la manija y el chirrido de metal resonó como si guardara un secreto ancestral. Lo que encontré al otro lado me hizo dudar de mi cordura. La habitación era pequeña y completamente distinta a todo lo que había visto en el almacén. El olor era fuerte, a mojo y algo más, algo indescriptible. El piso estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y las paredes mostraban marcas, como si alguien hubiera intentado borrarlas. Pero lo más extraño y perturbador era el altar en el centro. No era nada majestuoso, pero su presencia me heló la sangre. Había velas derretidas, frascos rotos y lo que parecía un amuleto antiguo sobre una mesa, todo cubierto de polvo, como si nadie lo tocara desde hace años o décadas. El aire allí era denso, como si el espacio se cargara de algo inexplicable. Fue entonces cuando miré a un rincón y el pánico me invadió. Había una foto enmarcada, medio oculta, vuelta hacia la pared. Me acerqué y di vuelta a la foto. Mi estómago se revolvió. El rostro en aquel retrato amarillento era el de un hombre con la mirada vacía, muerta. Debajo de la foto, una inscripción: nunca seremos encontrados. No sabía qué hacer. Mi mente se desmoronaba. Era como si algo me hubiese empujado hasta aquel lugar, como si el almacén entero con sus máquinas, telas y sombras me hubiera guiado hasta allí. Al volver a mirar la foto, advertí algo más. El hombre en la imagen parecía observarme. Intenté dar un paso atrás, pero algo me mantenía aferrado a la sala. Las sombras comenzaron a moverse con mayor rapidez, volviéndose más intensas, y el frío era casi insoportable. Sentía que la presencia del espectro que me seguía ahora habitaba dentro de mí, en mi mente. Algo me llamaba, algo quería que me quedara. Unos pasos detrás de mí me hicieron inmovilizarme. Sabía que me seguían, pero no tenía valor para girarme. No quería confirmar lo que ya sentía. Entonces la presencia se intensificó. Escuché un susurro, primero muy leve, luego más claro. Palabras incomprensibles, un murmullo bajo que parecía nacer en mi cabeza. Y fue entonces cuando algo extraño sucedió. La puerta tras de mí, la que acababa de abrir, se cerró sola. No con el estruendo de la madera golpeando, sino con un suave chasquido, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. El silencio que siguió fue absoluto.
No supe si debía gritar, correr o desmayarme allí. Intenté abrirla de nuevo, pero la manija no cedía. Parecía soldada desde el interior. Mis manos sudaban y el corazón latía con tanta fuerza que apenas pensaba con claridad. Fue entonces cuando noté una corriente de aire en un rincón del piso. No era una ventana ni una grieta en la pared, sino una trampilla cubierta por una alfombra vieja. Aquello resultaba aún más desconcertante, pero la urgencia de escapar me llevó a retirar la alfombra sin dudar. La trampilla chirrió al abrirse y un olor sofocante emergió, humedad y algo podrido, como si hubiera algo muerto allí abajo. Reveló una escalera metálica que descendía a la oscuridad total. Saqué el celular para usar la linterna y comencé a bajar peldaño a peldaño, sintiendo la estructura temblar bajo mi peso. A cada paso, el aire se hacía más denso y el silencio más profundo. Aquello parecía muy antiguo. Las paredes eran de piedra sin labrar y mostraban arañazos, como si alguien las hubiera marcado con uñas. Sentí la garganta cerrarse. No era solo miedo, era pavor puro. Al final de la escalera había una pequeña cámara subterránea. La linterna iluminaba poco, pero lo suficiente para ver lo que había allí. En el suelo, marcas trazadas con lo que parecía carbón o hollín, formando símbolos desconocidos. En el centro, una silla de madera rota y, junto a ella, un casco antiguo de obrero oxidado. Era del mismo tipo que usamos en el almacén, pero muchísimo más viejo. Y entonces llegó lo peor. En un rincón, casi oculto tras escombros, un esqueleto real. Sí, un esqueleto de verdad, con restos de ropa aún pegados a los huesos y una pulsera en la muñeca izquierda con un nombre grabado. Emilio. El nombre me paralizó. Me habían contado meses atrás que un trabajador llamado Emilio había desaparecido hacía años y nadie supo qué fue de él. Algunos decían que tal vez huyó o sufrió un accidente durante un traslado nocturno de mercancía. Pero verlo allí, aquel cuerpo descompuesto bajo el almacén, me hizo comprender que nunca se fue. Lo dejaron morir allí, o peor, lo habían llevado. De pronto, todo cobró sentido. Los ruidos, las siluetas, la sensación de ser seguido. Era él, o algo que quedó allí después de él, algo que no quería ser olvidado. Volví a escuchar aquel susurro, esta vez más intenso. Parecía emanar de las paredes, del suelo, de mi propia mente. Me alejé del esqueleto intentando subir, pero en cuanto pisé el primer peldaño, las luces del celular comenzaron a fallar. Titilaron una vez, dos, y se apagaron. Quedé sumido en la oscuridad total. Solo oía mi corazón latir hasta que un susurro claro sonó junto a mi oído. No debiste venir. Mi cuerpo se quedó paralizado. Era como si me jalara hacia atrás una fuerza invisible. El dolor en el pecho era insoportable. Algo me retenía allí abajo. La fuerza que me jalaba era como manos invisibles agarrándome del tobillo. Forcejeé sobre el suelo de piedra, rasguñando mis brazos contra las paredes mientras luchaba por subir. Sentí algo rozar mi nuca, un tacto helado y seco, como dedos huesudos tocándome. El grito se me atascó en la garganta. Me giré en la penumbra, desesperado, palpando el aire, pero no había nadie. Aún así, aquella presencia, aquella cosa, seguía allí, rodeándome, asfixiándome. Era como si el aire se convirtiera en lodo, difícil de respirar, imposible de escapar. Con un esfuerzo que ni sé de dónde vino, logré subir 2 peldaños. La luz del celular titiló un instante, y entonces vi algo que nunca olvidaré. La sombra de la silueta proyectada en la pared opuesta, inmóvil. No había nadie allí para proyectarla. No era mi sombra. Aquello no se movía como algo humano. Era alargado, retorcido, con brazos desproporcionados y una cabeza ladeada como si estuviera rota. Cuando la linterna se apagó por completo, sentí la presencia acercándose de nuevo, pero esta vez sentí rabia, no mía, sino de ella, como si hubiera invadido un espacio sagrado. Cuando conseguí salir de la escalera y abrir la trampilla con una patada, caí de nuevo en la sala del altar. La puerta, milagrosamente,
Estaba abierta. Salí tambaleándome, sudando, el corazón a mil y las manos temblorosas. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Corrí por el almacén, chocando con rollos de tela, tirando cajas, tropezando con sombras que parecían más vivas que nunca. No miré atrás ni un segundo. Algo me decía que si lo hacía no saldría vivo. Aún así podía sentirlo. Aún me seguía. Cuando finalmente llegué a la entrada, las luces exteriores estaban encendidas, la puerta estaba abierta, a pesar de que estaba seguro de haberla cerrado con llave como siempre. Salí corriendo hasta que mis piernas no aguantaron más. Me detuve en la banqueta, sin aliento, sucio, con las manos peladas y las rodillas sangrando. Miré a mi alrededor buscando algo que me asegurara que todavía estaba en el mundo real. La gente caminando en la calle, los carros, todo parecía tan normal, y eso fue lo más aterrador. ¿Cómo puede seguir el mundo igual después de lo que viví? Nunca volví al almacén. Al día siguiente renuncié. Inventé cualquier excusa y no volví a pisar esa zona de Guadalajara. Por un tiempo traté de convencerme de que había sido un brote, fruto del estrés y la soledad de los turnos nocturnos. Pero entonces empezaron los sueños. Siempre ese mismo pasillo, siempre el mismo cuarto, siempre la silueta inmóvil en la sombra. Nunca logro ver su rostro, pero está ahí, esperando. Y a veces despierto con la sensación de seguir bajando esa escalera, sin fin, atrapado en la oscuridad. El tiempo pasó, pero las pesadillas continuaron. Me despertaba en mitad de la noche, sudando, el corazón desbocado, sintiendo el mismo frío glacial del almacén. Como si esa sensación me hubiera seguido. Lo peor es que, con el tiempo, los sueños se volvieron más nítidos, más intensos. A veces sentía la presencia a mi alrededor, como observándome, esperando. Sabía que algo estaba ahí, pero no había valor para mirarlo. No quería confirmarlo. No quería admitir que aún estaba al acecho, aguardando el momento justo para atraparme de nuevo. Comencé a investigar la historia del almacén, del lugar. No recuerdo bien qué me impulsó, quizá un impulso irracional, pero lo que descubrí solo aumentó mi terror. Supe que años antes de que yo trabajara allí, un empleado llamado Emilio había desaparecido. Pero lo más perturbador fue leer sobre la maldición del almacén. Parecía un rumor, un cuento que pasaban de boca en boca los trabajadores veteranos. Decían que el almacén estaba maldito y que cada vez que alguien desaparecía, otra alma ocupaba su lugar. ¿Podría ser real? Pero al recordar esa foto, ese hombre en el retrato, algo me decía que sí. No sé por qué, pero sentí la necesidad de volver, una sensación de que algo estaba inconcluso, que debía entender qué sucedía. Regresé al almacén por última vez, casi 6 meses después. Las puertas estaban cerradas, pero entré por un acceso secundario. El lugar estaba más vacío que antes, los rollos de tela cubiertos de polvo y la luz apagada, como si quisieran ocultar algo. Pero lo peor era el silencio, el mismo silencio que me consumió aquella noche. Supe que algo estaba observándome. La sensación de ser seguido regresó al instante, como si todo el almacén me rodeara, esperándome. Decidí ir directamente al fondo, al lugar de los sucesos. La escalera de metal seguía allí. Todo estaba igual, salvo por la sensación. El aire parecía más pesado, impregnado de un peso invisible, como invadiendo un espacio que ya no me pertenecía, como si estuviera irrumpiendo en algo prohibido. Al llegar a la sala del altar, la puerta estaba abierta. No había nadie, pero al mirar el suelo noté algo que me heló la sangre. Una pequeña marca hecha con algo afilado, que parecía moverse ante mis ojos. Era como si se estuviera dibujando allí, frente a mí. Miré a mi alrededor desesperado, buscando una explicación. No la había, solo el vacío. Salí de allí deprisa, con el corazón oprimido y el miedo apoderándose de cada fibra de mi cuerpo. Desde ese día, nada volvió a tener sentido. A veces me pregunto si esa maldición es real, si Emilio y otros como él están atrapados ahí, aguardando a alguien más. No sé qué era esa silueta, un espíritu, una entidad o algo más siniestro.
Pero sé una cosa, jamás volveré cerca de ese almacén. Y si algún día vuelvo a ver esa silueta, espero estar lo suficientemente lejos para poder correr, porque no hay manera de huir de eso. No hay escapatoria de lo que sientes cuando la muerte te observa de cerca. Siempre trabajé en la caseta de peaje por las noches. Siempre fui la única allí. Nunca fui de creer en historias de fantasmas, pero el ambiente nocturno, sola ahí, me ponía un poco incómoda. No sé cómo explicarlo bien, pero sentía como si alguien siempre me estuviera observando, ¿sabes? Intentaba ignorarlo porque no quería parecer la loca que siente cosas. El cementerio de Atemajac estaba justo al lado y todo el mundo decía que tenía una energía extraña. Pero hasta entonces, nunca le había prestado mucha atención. Una noche, ya casi terminando mi turno, la caseta estaba vacía como siempre y el silencio hacía eco de cualquier ruido. En el reflejo del espejo retrovisor vi algo extraño. Miré rápido, pensando que fuera solo mi cansancio, pero era tan nítido que no había forma de negarlo. Era una figura con el rostro completamente distorsionado. No sé cómo describirla mejor. Parecía una mezcla de dolor y rabia. Pero lo más raro es que estaba en el reflejo, no fuera del carro. Miré a mi alrededor, no vi nada, pero la sensación persistió. Mi mano sudaba cuando volví a ver el retrovisor. Sabía que no debía, pero la curiosidad ganó. Ahí estaba de nuevo esa figura, más cerca ahora. Apagué el carro de inmediato e intenté salir de allí, pero la sensación de ser observada no desapareció. Al cerrar la caseta, algo en el suelo, cerca del cementerio, llamó mi atención. Parecía que la tierra se movía. Al principio pensé que era el viento o un animal, pero al fijarme bien vi algo inexplicable. Garras, sí, garras saliendo de la tierra, arrastrándose lentamente hacia el cementerio, como si buscaran algo o a alguien. El miedo me paralizó. Dejé de respirar unos segundos, pero no fue todo. Escuché susurros bajitos que venían del cementerio y me llamaban por mi nombre. Lucía, Lucía. Era una voz tenue, pero tan clara que sonaba real. En ese momento entendí que no estaba sola, y todo eso apenas comenzaba. Me quedé inmóvil un rato, sin poder moverme. La sensación de ser observada era tan intensa que el aire se volvía denso y costaba respirar. Sabía que debía irme, pero el miedo me dominaba. Intenté encender el motor de nuevo, pero la llave no funcionaba. La primera vez que la giré, el sonido del motor salió distorsionado, como si algo interferiera. Al fin arrancó con un estruendo sorprendentemente alto, que resonó más allá de la caseta. Me fui a toda prisa, pero esa sensación de persecución me acompañó el camino. No importaba dónde mirara, sentía algo cerca, acosándome. Llegué a casa temblando, convencida de que solo había sido una ilusión por el cansancio, pero el reflejo de la figura distorsionada, las garras, los susurros, no los pude olvidar, y lo peor, todavía me acechaban. Al día siguiente fui a la caseta con la mente en otra parte, en el cementerio, las garras. No podía dejar de pensar en ello. Cuando vi el cementerio a lo lejos, me invadió otra vez la incomodidad. Vi de reojo un bulto moviéndose junto a los árboles que rodean el lugar. Miré rápido y no había nada. Me convencí de que era imaginación, pero el miedo seguía ahí, apretándome la garganta. Necesitaba respuestas. Fui a la única parte que podría dármelas, la vieja biblioteca del pueblo. Había algo sobre ese cementerio que sentía que debía saber. Para mi sorpresa, el bibliotecario, un señor mayor que parece saberlo todo, me miró muy serio al escuchar el nombre. Titubeó y luego me contó algo que heló mis huesos. El cementerio de Atemajac se construyó sobre un antiguo campo de batalla donde muchos murieron violentamente. Lo que yo estaba viendo no era normal. Habló de almas perdidas, espíritus en busca de venganza, seres que no encontraban descanso. Dijo que el campo fue testigo de atrocidades, donde guerreros sin honra ni paz quedaron enterrados, y, como si fuera poco, esos espíritus inquietos buscaban algo.
algo que solo podría liberarse si se contaba la historia real del lugar, si alguien descubría lo que pasó. Entonces, todo encajó. Pasé los días siguientes obsesionada con el tema. Busqué todo lo que pude sobre el antiguo campo de batalla, pero la información era escasa. La mayoría de los registros oficiales lo mencionaban apenas, como si alguien hubiera querido borrarlo. En algunos archivos municipales hallé algo inquietante: relatos de desapariciones y episodios de locura de gente que trabajó allí décadas atrás. Todos describían alucinaciones, voces y la sensación de ser vigilados. En esa época nadie lo tomó en serio, atribuían todo al aislamiento o al cansancio, pero yo sabía que era mucho más. En una madrugada, pidiendo valor, detuve el carro frente al cementerio. Sé que suena a locura, pero sentía que debía entender lo que pasaba. Me quedé varios minutos ahí mirando las rejas oxidadas y las tumbas húmedas. Oí de nuevo los susurros, cortando el silencio como un cuchillo, llamándome. Pero esta vez la voz vino con un peso en el pecho, como algo tirara de mí para fuera del carro, y me dejé llevar. Los portones estaban entreabiertos, no recuerdo haberlos abierto, pero entré. El aire dentro era distinto, más helado, inmóvil. Vi entonces una explanada, sin tumbas, con tierra removida hace poco. Me acerqué sin pensarlo. Al llegar, un vértigo me invadió. Vi imágenes rápidas y confusas, flashes, hombres gritando, cuerpos ensangrentados, fuego, mucho fuego, y voces en un idioma antiguo, agresivo. Caí de rodillas, sin entender lo que veía, pero algo me decía que era la verdad saliendo a la luz. Regresé a casa tambaleando, sin recordar cómo conduje. Pasé la noche en vela, intentando interpretar las visiones. Sabía que no pararía hasta hacer algo al respecto. Al día siguiente regresé a la biblioteca y pregunté al bibliotecario por alguna leyenda. Dudó, pero sacó de un cajón un cuaderno viejo. Contenía la historia de un grupo de soldados que traicionaron a su pueblo, matando civiles por armas y suministros. Fueron capturados y enterrados vivos allí como castigo. Nadie rezó por ellos, ni hubo ceremonia. Murieron con odio, desespero e injusticia. Era eso lo que los ataba al lugar. La tierra aún lo recordaba. Ese espacio sin tumbas era maldito, porque nadie quería ser sepultado allí. Y yo estuve en ese lugar, vi aquellas visiones. Esos espíritus buscaban ser escuchados y recordados, pero parecía una ira que no sabía si pedía redención o venganza. Después de ese día todo empeoró. Las voces que solo escuchaba cerca del cementerio empezaron a seguirme. En casa, en el baño, a media madrugada, siempre escuchaba mi nombre. A veces solo mi nombre, otras palabras incomprensibles que me ponían la piel de gallina. Y lo peor, vi la figura distorsionada en otros reflejos, en el vidrio del carro, en la pantalla apagada de la tele, hasta en la pantalla bloqueada del celular. Siempre ese rostro, mirándome, como intentando comunicar algo. Empecé a tener pesadillas. Siempre el mismo pasillo, la misma sala, la misma silueta en la sombra. Nunca veía su cara, pero la sentía esperando. Despertaba con sabor a tierra en la boca. Una vez vomité tierra sin haberla comido. Entré en pánico. Busqué ayuda espiritual y psicológica. Una señora que hacía rezos me dijo que tenía algo pegado al alma, que los muertos me usaban como ancla. La única forma de librarme era enfrentar el lugar, como enfrentar algo que ni entiendes. Con valor volví al cementerio en una noche de aire pesado. Llevé velas, incienso y la oración escrita que la señora me había dado. Al acercarme a la explanada sentí ese vértigo otra vez. El viento sopló tan fuerte que apagó todo, y la tierra volvió a moverse. Más garras, muchas garras, como decenas de manos queriendo salir a la vez. No me quedé a averiguar qué pasaba. Corrí, tropecé y salí de allí sin mirar atrás. Pero algo quedó conmigo. Desde ese día, los susurros disminuyeron y las apariciones cesaron, pero la sensación de ser observada nunca se fue del todo. Como si aquello hubiera hecho una pausa, pero no terminado. Intenté vivir normal. Volví al trabajo con un traslado de por medio.
No podía estar cerca de ese lugar. Con solo pasar por la carretera mi estómago se revolvía. Incluso ahora, contándolo, siento que algo puede volver a suceder. Es como si al recordarlo abriera una puerta mal cerrada. Quizá alguien necesite saberlo, alguien que pase algo similar y piense que enloquece. Si trabajas cerca del cementerio de Atemajac, escucha el silencio con cuidado. A veces oculta más de lo que imaginas. Desde ese día, mi mundo cambió para siempre. No sé explicarlo, pero algo se rompió dentro de mí. A veces tengo flashbacks de la explanada, los rostros distorsionados, las garras. Algo en mí sigue atado a ese lugar, pero ya no soy la misma. La sensación de ser observada persiste, como si unos ojos vivieran dentro de mí, siguiéndome donde vaya. Intento ignorarlo y seguir con mi vida, pero siento que parte de mí quedó atrapada entre lo que vi y lo que aún no sé. A veces quiero volver y enfrentar de una vez por todas lo que pasó en ese campo, pero el miedo me detiene. Temo que al hacerlo, libere algo fuera de mi control, algo que ya no puedo ocultar. Sé que las respuestas no me traerán paz, pero aún deseo entender lo que esos espíritus querían de mí. Aunque en el fondo sé que es mejor dejar ese misterio donde está, entre las sombras, entre lo visible y lo invisible. No sé si hay manera de liberar esas almas, o si todo es una leyenda para explicar lo inexplicable. Lo único seguro es que esos espíritus aún existen, y por alguna razón siguen junto a mí. No puedo explicarlo, pero lo siento. Como si la línea entre vivos y muertos fuera más tenue de lo que creemos. Y si alguna noche pasas cerca del cementerio de Atemajac, solo presta atención. No ignores el silencio, porque tal vez lo que espera en silencio es lo mismo que me esperó a mí.